Informe 24, con Jania Novel. En medio de la mayor transformación que ha vivido el Poder Judicial en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta una renovación histórica. Nuevos jueces llegan al máximo tribunal tras la llamada reforma judicial. Este proceso ha sido señalado como una medida que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Vamos a platicar sobre este tema. Nos acompaña el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, especialista y crítico de esta reforma, quien ha señalado que la Corte ya no es suprema y que no se trata de una justicia de pueblo. Bueno, incluso ya también la han apodado la Suprema Corte del Acordeón. Francisco, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde. Querida Jania, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti y para tu audiencia. Gracias. ¿Cómo describirías el momento que vive la Suprema Corte tras la entrada en funciones de estos nuevos jueces? Con una sola palabra diría terrible, porque el hecho de que ya hayan tomado protesta estos 9 ministros y ministras que fueron electos por el voto popular no va a garantizar que de forma mágica ya se tenga un mejor sistema de impartición de justicia, un mejor poder judicial de la Federación, una mejor Suprema Corte, solamente porque fueron electos. Y además, si bien como comentas en el preámbulo de esta charla, Jania, que apuntabas que yo soy un crítico, sin embargo, si a partir de su implementación realmente yo estuviese percibiendo un cumplimiento perfecto y que realmente va todo con el propósito de fortalecer al Poder Judicial, yo estaría aplaudiendo y celebrando. Pero lejos de que se cumpla, ha habido distintas violaciones a la propia reforma constitucional y que además la forma en cómo llegan estos 9 ministros y ministras de la Suprema Corte a partir del fraude, de la trampa, de los acordeones, que eso, claro, que está la evidencia y que para la mayoría de magistrados del Tribunal Electoral dijeron que no era suficiente. Bueno, es el criterio de ellos y ellos son los que tienen el poder para tomar una decisión de esta naturaleza. Y dijeron que los acordeones pues no es una prueba para que se pudiera estar anulando. Sin embargo, todo ese preámbulo es para llegar a lo que fue este 1 de septiembre, en donde ya rindieron protesta ante el Senado de la República, pero previamente llevaron a cabo una serie de rituales que indudablemente tienen una gran carga simbólica para las comunidades o pueblos originarios. El hecho de tener rituales de purificación, de la entrega del bastón de mando, dedicados a divinidades en nuestra nación prehispánica, como a Quetzalcóatl, sí me parece que es un atentado contra el Estado laico, porque el Estado laico exige que debe de existir una neutralidad frente a cualquier credo religioso, porque el Estado laico no solamente va dedicado a la religión católica. Si una religión es un conjunto de creencias, prácticas que tienen que ver con conectar al ser humano con lo espiritual, el hecho de ver este tipo de rituales como el que vimos el día de ayer, pues prácticamente eso es una violación a los artículos 40 y 130 constitucionales, Jania. Y esta es la parte que me preocupa, que aquellos ministros que ya juraron cumplir y hacer cumplir con la Constitución con la toma de protesta, primero llegan violando la propia Constitución para ocupar esos cargos, al estar violando reglas constitucionales de procesos electorales. Y ya que llegan a ocupar el cargo, pues también están cometiendo violaciones a la propia Constitución partiendo de este tipo de rituales. Esto es lo que sí me parece increíble, que el máximo tribunal constitucional que debe defender la Constitución la está violando antes de llegar y ya previo a llegar y ya cuando llega a la Corte. Vaya, la justicia no, como bien lo defines, no debería someterse a estos símbolos ni ceremonias de fe, sino a la Constitución y a la ley. Pero si es el máximo tribunal, la última instancia donde podemos llegar los ciudadanos, la sociedad, y ya están violando la propia Constitución, los artículos 40 y 130, como nos lo explicas, entonces, ¿qué podemos esperar como ciudadanos comunes? Esa es la parte más grave y preocupante. Y quienes deben de defender la Constitución y deben de defender nuestros derechos, con su ejemplo están demostrando que pueden violar la Constitución y no les va a pasar nada, ni siquiera algún comentario, algún intento de amonestación pública por parte del oficialismo, como ocurrió todavía la semana pasada en una sesión de la Comisión Permanente, en donde 2 senadoras de la República hicieron referencia a Dios. Me refiero a Lili Telles y a Margarita Zavala, y ahí
inmediatamente el presidente de la Comisión Permanente, Fernández Noroña, y los de Morena se le fueron encima por, según ellos, violar el Estado laico. Pero aquí, cuando vemos que son los 9 ministros, los máximos juristas en el sistema judicial de nuestro país que violen la Constitución, es ahí la gran pregunta, Jania. ¿Y los ciudadanos qué vamos a hacer entonces frente a ministros que, lejos de garantizar que la Constitución y las leyes se van a aplicar para todos con igualdad, hay una preeminencia con el uso de este tipo de símbolos y de rituales? Y además ya llevaron el bastón de mando al nuevo logo de la Suprema Corte, Jania. Vaya, bueno, ya algunos historiadores, antropólogos dicen que, bueno, que no todos los pueblos indígenas tienen estas ceremonias ni celebran actos religiosos de esta forma, o sea que ni siquiera es parejo. Pero entonces nuestros nuevos ministros sí estarían dedicados al dios Quetzalcóatl, pero un legislador de oposición no puede decir si Dios quiere o gracias a Dios o Dios mediante. No, según la ley les acomode, o bueno, ni siquiera la ley, según sus opiniones les acomoden. Tal cual lo que estamos viendo, porque es una vez más la hipocresía por parte del oficialismo, el seguir con ese, voy a poner entre comillas, principio del entonces presidente López Obrador de no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Sí. Porque cuando ellos les conviene y cuando quieren, van a aplicar o interpretar la ley como quieran, y cuando no, simplemente la ignoran. Y esta es la parte que para mí sigue en la confirmación de que esta reforma judicial solamente implicó la captura por parte del oficialismo de tener ya controlados a los 3 poderes de la Unión. Sí. Ayer se vio esa imagen en el Pleno de la Suprema Corte, en donde están los presidentes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, el ministro presidente y la presidenta de México. Y es finalmente una homogeneidad en el pensamiento o en la ideología política. Por eso en la Cámara de Diputados no quisieron ceder de forma inmediata el derecho o garantizar el derecho que tiene el PAN de poder tener finalmente en este año a quien presida la Cámara de Diputados. Y por eso tenemos esa foto de esta, en donde queda la división de poderes, en donde queda realmente tener una república que sea representativa y no sea solamente una república de un solo partido. Y otro punto que has mencionado es la duración de los cargos de los nuevos jueces. ¿Por qué es relevante este aspecto? Porque cuando estamos hablando de la forma en cómo se eligen, también se modificó la duración en el periodo que van a tener estos, por ejemplo, en el caso de estos ministros de la Suprema Corte. Anteriormente, su nombramiento era por 15 años. A partir de esta reforma, se establece que van a tener un periodo de 12 años. Sin embargo, hay una excepción para los actuales ministras y ministros electos. Porque, por ejemplo, en el caso de Yasmín Esquivel, de Elena Batres y de Loretta Ortiz, ellas van a continuar con su periodo de 15 años, pero inclusive en el caso de Elena Batres y de Yasmín Esquivel van a tener 16 y 17 años todavía, o sea, más de lo normal. ¿Por qué? Porque en el año que concluyen sus funciones no hay elecciones judiciales y eso implicará que se prorroguen en automático por 1 o 2 años más. Y en el caso de los demás ministros, tienen ahí un periodo excepcional de 8, de 10 años. Es decir, estamos hablando de que de aquí a que estos ministros dejen sus cargos, pues van a pasar muchos años. Y mientras el sistema judicial va a colapsar y solamente se pretende que a partir del uso de símbolos de comunidades indígenas, que bien apuntas, no son ni siquiera de todas las comunidades indígenas, se pretenda olvidar que ellos tienen una crisis o un cuestionamiento de legitimidad por la forma en cómo llegan. El hecho de que el ministro presidente haya dictado una serie de medidas de austeridad, pues pareciera que es la misma política del entonces presidente López Obrador, de llegar al cargo y de reducir inmediatamente una serie de recursos o de temas administrativos para poder estar ahorrando. Pero esto, digamos, lo vamos a empezar viendo en el día con día para saber si realmente con sentencias van a defender la Constitución y nuestros derechos, o van a estar del lado del poder, legitimando con sentencias todo lo que provenga de Morena, de la presidenta, del oficialismo.
¿Qué caminos legales o institucionales quedan ante este panorama, Francisco? Estoy platicando con el abogado Francisco Burgoa, experto en Derecho Constitucional. ¿Qué caminos legales quedan? El camino que nos queda es las instancias internacionales. Ya se activó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el año pasado. Va a llegar este tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no tengo absolutamente ninguna duda, tengo toda la seguridad de que en algún momento la Corte Interamericana va a condenar al Estado mexicano, le va a pedir que esté dando marcha atrás a esta reforma judicial, que indemnice a jueces, magistrados y ministros estados injustamente y sin ningún diagnóstico. Va a llegar ese momento. Van a pasar algunos años porque los asuntos en la Corte Interamericana, para que lleguen y se resuelvan, tardan varios años. Pero va a llegar ese momento. Eso, si no pasa nada en nuestro país, que empiece a haber una recuperación por parte de distintas fuerzas políticas distintas al oficialismo, que empiecen a recuperar la Cámara de Diputados en 2027, de la Cámara de Senadores y la Presidencia, la mayoría de congresos locales en 2030, y así pudiese estarse construyendo un camino para revertir institucionalmente, formalmente, esta reforma. Pero el gran tema es que para poder reconstruir o volver a construir lo que hoy están destruyendo, va a tardar mucho tiempo y al final los justiciables somos los que vamos a tener las de perder. Y por eso es que hoy las instancias que nos quedan son las del sistema interamericano, porque ir finalmente a la ONU no le hacen caso, y veremos si en el caso de la Corte Interamericana eventualmente le podrán hacer caso, aunque también sabemos que no les hacen caso a estas resoluciones, como es el caso de que le han pedido al Estado mexicano que elimine la prisión preventiva oficiosa, y lejos de eliminarla, aumentan el catálogo de delitos para esta prisión en automático violatoria de derechos humanos. Vaya, pues entonces tendremos que recurrir a instancias internacionales, y me parece que el verdadero contrapeso pues estará en la sociedad civil, en la academia, absolutamente, en la opinión pública, en los medios, en fin, tendremos que estar muy, muy atentos y como sociedad muy informada y muy responsable. Francisco, te agradezco muchísimo el análisis, gracias por compartirnos tu punto de vista basado evidentemente en tus conocimientos y experiencia. Seguiremos atentos al desempeño de los nuevos jueces de la Suprema Corte y los efectos de esta reforma que, como adviertes, creo que marcarán un antes y un después en la historia del Poder Judicial de México. El agradecido soy yo, Jania, y bien dices, hay que seguir señalando y haciendo un análisis de toda esta implementación y del ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Muchas gracias a ti, Francisco. Es Francisco Burgoa, abogado experto en Derecho Constitucional. Vamos a hacer una pausa y, como decimos, hay que estar siempre atentos y bien informados, porque con la información tenemos mayor poder de decisión. No se vayan, volvemos con el caso de la Quinta Noroña, la investigación de origen, sin ruido.